Proceso de ingreso a Telmex. Secretaría del Trabajo. Objetivo. La presente información tiene como objetivo principal, el proporcionar a los delegados de las diferentes especialidades de la sección matriz y a los comités ejecutivos locales de las secciones foráneas las herramientas necesarias para difundir de manera correcta todo lo relativo al proceso de ingreso a Telmex, que como consecuencia logremos homologar la información y a su vez esto nos permita aclarar cualquier duda a nuestros compañeros representados. Etapas del proceso. 1. Liberación y notificación de AEVAs por parte de Telmex. 2. Convocatorias. Sección matriz y secciones foráneas. 3. Cláusula 62 del contrato colectivo de trabajo. 4. Minuta de criterios del proceso de ingreso a Telmex. 5. Validación de documentos. 6. Aplicación de exámenes vía web. En línea. 7. Exámenes médicos. 8. Curso de inducción sindical. 9. Trabajador en capacitación, enseñanza y adiestramiento. TCEA. Desarrollo del proceso. Liberación y notificación de AEVAs. Como sindicato continuamente insistimos en la necesidad de que nos sean cubiertas las vacantes que se generan por los diferentes motivos de bajas en las diversas especialidades y secciones foráneas de la empresa y que dicho cubrimiento se dé con base en lo pactado en la cláusula 27 del contrato colectivo de trabajo. Visto lo anterior, entramos en el proceso de la cláusula 15 del contrato colectivo de trabajo. Y para lo cual la empresa nos debe liberar las AEVAs. Autorización para el ejercicio de vacante, y notificar las mismas, ya sea a la Secretaría de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional o a los comités ejecutivos locales de las secciones foráneas, con la finalidad de iniciar con el convocatorias. Sección matriz y secciones foráneas. Es importante dejar muy claro que al existir una diferencia en los procesos utilizados para el cubrimiento de vacantes en la sección matriz y en las secciones foráneas, hace necesario abordar cada tema por separado. Sección matriz. En la sección matriz el proceso de convocatoria de aspirantes de las diferentes especialidades lo efectuamos llamando a aquellos a quienes les corresponda de acuerdo a la antigüedad de su presolicitud, conformando grupos y de inmediato se les imparte una plática en la que se les explica todo el proceso de ingreso a Telmex. Secciones foráneas. En la mayoría de los casos, el proceso de convocatoria para el cubrimiento de las vacantes se efectúa a través de convocatorias por evento, es decir, en cuanto la empresa notifica alguna vacante, de inmediato se lanza una convocatoria en la que se establecen las condiciones y requisitos para participar. En el informe de esta Secretaría, les proporcionaremos algunas propuestas de convocatorias, puestas las bases anteriores, cada compañero o compañera miembro de la sección decide si recomienda o no y a quién. Es importante comentar que desde hace 3 años hemos venido impulsando la aplicación del preexamen, el cual tenemos establecido en el inciso A del artículo 12 del Estatuto, por lo que exhortamos a las secciones a apegarse a dicho proceso, cuyos mayores beneficios estriban en que los aspirantes no ejercen sus oportunidades con la empresa y nos ayuda como filtro para cumplir con el número de aspirantes que se deben presentar por vacante. Asimismo es necesario comentar que en la medida que lancemos convocatorias claras nos evitaremos contratiempos e inconformidades. Cláusula 62 del contrato colectivo de trabajo. Es sumamente importante orientar a los recomendantes y aspirantes sobre el conocimiento y ejercicio de lo plasmado en la cláusula 62 del contrato colectivo de trabajo, ya que muchas de las dudas que se generan en el transcurso del proceso de cubrimiento de las vacantes pudieran quedar superadas con la difusión de esta cláusula, cuyos puntos fundamentales son: para ingresar, ser miembro del sindicato. Establecimiento de la edad mínima legal para el ingreso. Establecimiento de los requisitos de estudios de acuerdo a la especialidad a la que se aspire y con base en lo pactado en el perfil de puesto respectivo. Tener la capacidad física necesaria para desempeñar el puesto correspondiente. Examen médico. Demostración de aptitud en las pruebas teórico-prácticas aplicadas por la empresa. Exámenes de conocimientos.
Derecho a solicitar la revisión de los exámenes aplicados por la empresa, en caso de no estar de acuerdo con los resultados. Los tiempos establecidos para lo anterior son 10 días en el Distrito Federal y 15 días en las secciones foráneas. La empresa dará 3 oportunidades a un aspirante en un plazo no mayor de 30 días, siempre y cuando exista vacante. Minuta de criterios del proceso de ingreso a Telmex. Derivado de la firma el 17 de junio de 2009, y que entró en vigor el 5 de julio del 2009, de la Minuta de criterios del proceso de ingreso a Telmex. Es importante comentar que hemos logrado homologar en buena medida los criterios de ingreso a la empresa, sobre todo partiendo del hecho de que a nivel nacional se nos presentaban por parte de la administración un sinnúmero de criterios discrecionales, mismos que retrasaban sobremanera los procesos de cubrimiento de las vacantes. Con este documento hoy tenemos perfectamente establecidas las reglas del juego en todos los aspectos involucrados. Validación de documentos. Responsabilidad de la empresa. Un aspecto que es importante cuidar en el proceso de ingreso, tiene que ver con la presentación de los documentos a la empresa. Aquí se nos vienen complicando 2 documentos fundamentalmente, que son: Cartilla del Servicio Militar Nacional. Es responsabilidad de cada uno de los aspirantes el presentarla, por lo que en dado caso que no cuenten con ella, deben abocarse a hacer el trámite de inmediato y evitarse con ello contratiempos. Certificados de estudios. En cuanto a estos se pueden dar 2 situaciones: la primera, que un aspirante haya estudiado en una escuela que él, en su momento pensó que contaba con reconocimiento de validez oficial de estudios, y que al presentar los documentos a la empresa, ésta los investiga y resulta ser que no es así, por lo que el documento no es válido, pero además la empresa retiene el certificado y ya no lo devuelve. Ante esto, lo que nosotros le recomendamos al aspirante es que interponga una denuncia ante la instancia correspondiente y que esto le permita esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades. La segunda situación que se puede presentar, se da cuando un aspirante con pleno conocimiento de causa presenta un documento falso o apócrifo, lo que desde ese momento lo pone en una situación complicada, ya que si la administración detecta lo anterior, a través de los canales que ya tiene establecidos, como son la institución educativa o la Secretaría de Educación Pública, al aspirante no le permitirá ser examinado y en consecuencia perderá toda posibilidad de ingreso a Telmex. Por lo anterior, como área responsable del sindicato, de los ingresos a la empresa, los exhortamos a verificar sus certificados de estudios, antes de presentarlos a la empresa. Aplicación de exámenes vía web. Desde el mes de octubre del año 2009 y por iniciativa del sindicato, iniciamos una negociación con la administración, consistente en hacerles ver la necesidad de evolucionar en la aplicación de los exámenes, ya que siendo líderes en el ramo de las telecomunicaciones en el país, aún seguíamos trabajando con exámenes en papel, lo que redundaba en tiempos prolongados en la emisión de los resultados y alta posibilidad de errores a la hora de calificar, ya que se hacía manualmente. Ante esto, la empresa nos presentó a la CONCA y a los compañeros coordinadores del Comité Ejecutivo Nacional una propuesta de plataforma en el mes de noviembre de 2009, misma a la que le hicimos algunas observaciones para mejorarla. Situación en la que estuvo de acuerdo y estableció el compromiso de corregir los detalles, lo cual realizó y nos hizo una nueva presentación. Dicho trabajo satisfizo las expectativas del sindicato, con lo cual arrancamos con la aplicación de exámenes vía web en la sección matriz a partir del mes de febrero de 2010, obteniendo hasta el momento buenos resultados, ya que dentro de las ventajas que nos ofrece este esquema es la agilidad en la emisión de los resultados, alta confiabilidad en la calificación de los reactivos, etc. Bajo el esquema ya mencionado, es básico cuidar los siguientes aspectos en la aplicación de los exámenes. El aspirante deberá verificar el buen estado de los componentes del equipo de cómputo que se le asigne. En caso de encontrar algún detalle, de inmediato lo deberá hacer saber al aplicador y éste deberá resolverlo, de otra forma no se podrá iniciar con el examen. En caso de algún problema, reportar de inmediato a la Secretaría de Trabajo o comité local que corresponda, según sea el caso. En caso de que el aplicador omita mencionar los tiempos establecidos para la materia,
El aspirante deberá hacerlo ver y de esa forma evitar cualquier controversia posterior. Al término de cada materia y antes de dar clic para el envío de la información al servidor, el aplicador deberá imprimir la hoja de respuestas del aspirante, con la finalidad de que cotejen que lo que se tiene en pantalla sea lo mismo y si es así, en ese momento el aspirante firmará la hoja cotejada. Exámenes médicos. En relación a este rubro es medular hacer saber a los aspirantes que tanto los exámenes de conocimientos como el examen médico tienen la misma importancia y por lo tanto se deben cuidar algunos aspectos que tienen que ver con el estado físico de los aspirantes. A últimas fechas se nos vienen presentando reiteradamente 4 situaciones, que son: casos de sobrepeso u obesidad, problemas de columna vertebral, problemas auditivos, daltonismo. En estos casos, como sindicato, buscamos dar a los aspirantes el mayor apoyo posible, en primera instancia canalizándolos con el médico del sindicato, lo que nos permite tener una segunda opinión y de ser reversible el problema, que el aspirante lleve el tratamiento indicado y de esa forma lograr su ingreso. Curso de inducción sindical. Este tema forma parte importante de la agenda del sindicato y como consecuencia en la reforma estatutaria del 19 de enero del año 2008, se acordó crear la Secretaría de Instrucción, Formación e Investigación Sindical CIFEIS, la cual tiene como tarea principal el dar la formación sindical correspondiente a nuestros compañeros, tanto activos como de nuevo ingreso. En lo que concierne a los últimos, es importante comentar que todo compañero deberá pasar ineludiblemente por el curso de inducción sindical para poder ingresar a la empresa. En ese curso se les imparten de manera general temas como historia del sindicalismo mundial, historia del sindicalismo en México, historia del sindicato de telefonistas, documentos que nos rigen. Lo anterior, es básico para el desarrollo y futuro de la organización, sobre todo para afrontar los tiempos que estamos viviendo y que además los aspirantes sepan cuál es el significado y alcances de la contratación colectiva. Trabajador en capacitación, enseñanza y adiestramiento. TCEA. Este periodo, prácticamente es el último eslabón del ingreso a Telmex, por lo que es medular se les haga saber a los aspirantes que es evaluable, es decir, que les serán impartidos módulos teóricos y prácticos y al final de cada uno de ellos serán evaluados sobre el contenido de los mismos, pero que aprobando dicha parte es cuando se establece la diferencia en relación con otros sindicatos y otras empresas, ya que, los telefonistas sindicalizados desde el momento en que aprueban este periodo son trabajadores de planta o base, hecho que hoy en día en nuestro país se da de manera muy aislada. Secretaría del Trabajo. Esta secretaría se encuentra conformada por el compañero Luis Escobar Ramos como secretario del Trabajo, el compañero José Juan Cuellar Zúñiga como primer prosecretario del Trabajo, la compañera Silvia Castillo Flores como segunda prosecretaria del Trabajo. Y junto con un gran equipo de compañeras secretarías nos ponemos a su disposición, y estamos a sus órdenes. Proceso de ingreso a Telmex. Secretaría del Trabajo.